Acá. Buenos días a todas y todos. Esta es la clase 6 de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires sobre fracturación hidráulica. Y lo que vamos a ver hoy es cómo la sobrepresión de fluidos que es un proceso, la sobrepresión de fluidos, que vamos a explicar cómo sucede. Básicamente cómo interactúa la sobrepresión de fluidos sobre el régimen de esfuerzos en la corteza para modificar la relación entre los diferentes esfuerzos que son aplicados, y básicamente la pregunta que me estaban haciendo, que estábamos hablando hace un ratito, que es cómo básicamente la sobrepresión de fluidos lo que modifica es el esfuerzo diferencial y el esfuerzo medio. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar de en la clase pasada sobre fracturación y fallas, lo que habíamos definido es lo que se conoce como envolvente de fracturación. Esta envolvente de fracturación es básicamente para fallas nuevas, y decíamos que funcionaba cuando una roca era homogénea, isótropa. Isótropa básicamente es que en cualquier dirección tiene las mismas propiedades, es homogénea, y no tiene ninguna fracturación previa. Esta envolvente de fracturación determinaba bajo qué condiciones de los esfuerzos se iba a producir una fractura nueva, iba a aparecer una fractura en esa roca. Entonces, la envolvente de fracturación es la que tenemos acá. Y decíamos que esta recta estaba determinada por tau, siendo este tau mayúscula el esfuerzo de cizalla necesario para fracturar una roca, es igual al C0, que es la cohesión, es la ordenada del origen, pero es cuando la recta cruza el eje Y, más el mu, que es una componente el mu, que es la componente de fricción, no me sale el término, que tiene que ver con, ¿alguien me ayuda ahí? El mu es bueno, ¿qué es ¿Fricción interna? ¿Cómo? Creo que habías dicho en los videos coeficiente de fricción interna. Eso, claro, el coeficiente de fricción interna. Es decir, básicamente, cuando se genera esa fractura, digamos, cuánto rozamiento va a existir en ese plano, gracias, por el esfuerzo normal. Entonces, decíamos que esta fórmula lo que determina es una recta o un envolvente para rocas intactas, dice acá, ¿no? Ahora, lo que tenemos que definir es otra recta que se llama, o envolvente, que se llama envolvente de deslizamientos para fallas preexistentes. Y en ese caso, acá está en línea entrecortada, y dice, bueno, para una falla sin cohesión, es decir, cuando ya existe una superficie de discontinuidad en esa roca intacta. Y básicamente, después vamos a ver que puede haber diferentes rectas o envolventes de deslizamiento. Pero básicamente, ¿cuál es la mayor diferencia que pueden observar acá entre la recta o envolvente de fracturación y la envolvente de deslizamiento? ¿Cuál es la diferencia principal que ustedes ven acá? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Son idénticas esas rectas? ¿Qué diferencia tienen? Yo veo que la envolvente de deslizamiento sale del 0 y es siempre una recta, por ejemplo. Perfecto. Y a ver, y entonces, ¿qué es la diferencia? Fíjense entonces, dentro de la fórmula, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué elemento es el que a vos te da que la recta para las rocas intactas salga de un valor de tau determinado, ¿no? Cuando cruza el eje X. ¿Qué es este valor?
acá ese valor, como vos bien dijiste, es 0. Pero acá hay un valor de tau, de esfuerzo de cizalla, determinado. ¿Qué es ese valor en esta fórmula? ¿Mm? ¿Qué les parece? Lo acabo de decir. El C0, esa es la cohesión interna. Entonces lo que dice esto es que cuando vos tenés una roca intacta, si la querés dislocar en una situación donde el esfuerzo de cizalla, perdón, el esfuerzo normal es 0, básicamente estás haciendo aplicando todos tus esfuerzos paralelos al plano, ¿no? Entonces lo que dice es que si la roca es intacta, vos para romperla tenés que romper básicamente la unión entre esos granos. Y una vez que la rompes, ese C0 pasa a tener un valor nulo. Y cuando tiene un valor nulo, lo llamamos adherencia. Y básicamente la adherencia, cuando ya existe ese plano, eso es lo que decimos, que cuando ese plano ya existe, no hay una cohesión primaria que vos tengas que romper para empezar a producir el deslizamiento en ese plano, sino que ya directamente es 0. Y por eso lo que nosotros llamamos acá, fíjense que lo que se cambia es el C0, que es la cohesión, por el A0, que es la adherencia, que es mucho menor a la cohesión, y bueno, en este caso, por ejemplo, es 0. Después, ¿qué otra diferencia encuentran? ¿Saben? Alguien me decía que, bueno, esta era recta y la de arriba era una envolvente. Pero yo lo que quería apuntar, más que nada, es que en este caso, digamos, la recta, la envolvente de deslizamiento, la recta de deslizamiento para fallas preexistentes, tiene una pendiente que es un poquito menor a la envolvente de fracturación. Y eso básicamente es porque cuando ya existe el plano y existe cierto movimiento sobre una fractura, lo que disminuye es el coeficiente de fricción. Entonces ya cuando cuando se produce la fractura, ya el coeficiente de fricción inmediatamente disminuye un poco, y vamos a ver que puede haber precipitados en esa superficie interna, en esa superficie de falla, puede haber precipitados, básicamente minerales, que disminuyan aún más el coeficiente de fricción. Ahora, a ver qué dice acá. Envolvente de deslizamiento. Al ser planos discontinuidades ya existentes, no existe la cohesión. En este caso, entre las superficies de discontinuidad existe una adherencia. El valor de adherencia es 0 cerca de la superficie y la recta de Coulomb nace muy cerca del origen, llegando a 50 megapascales a profundidad. ¿Saben? Lo que dice que acá nace del 0 cuando vos estás muy cerca de la superficie. Cuando bajás, está bien, digamos, es fácil, tiene cierta lógica, que si existe un plano en la superficie, la adherencia va a ser 0, pero a medida que vos te vas a profundidad, ese plano, digamos, los bloques que están separados por ese plano pueden tener cierto acoplamiento y entonces puede existir cierta adherencia. Pero bueno, lo que tenemos que ver ahora es, bueno, qué sucede ante diferentes esfuerzos diferenciales. A ver, lo que habíamos aprendido en la clase pasada es este. Si este círculo rojo grande está representando un estado de los esfuerzos en el círculo de Mohr, de tal manera que acá a la derecha teníamos el sigma 1, a la izquierda el valor de sigma 3, el diámetro de este círculo es el esfuerzo diferencial, es decir, la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, y el esfuerzo medio, bueno, es el esfuerzo medio es el centro del círculo. ¿Qué sucedería en esta situación? ¿Qué les parece? Siendo las situaciones 3. 1, no pasa nada. 2, se produce una fractura nueva. 3, lo que estamos viendo ahora, se produce movimiento en una fractura preexistente. ¿Qué dicen? Lo que habíamos aprendido en la clase pasada es que o no podía pasar nada, podía no pasar nada, o se producía una fractura nueva.
de esas dos posibilidades, ¿qué les parece que sucede acá? ¿Mm? Profe, no estamos viendo el puntero. Bueno, ¿qué les parece que sucede con el círculo grande? ¿Hay una fractura nueva? Hay una fractura nueva, perfecto. A ver, ¿pero están viendo la presentación o están viendo digamos, el PowerPoint con las filminas al costado? Estamos viendo el power, sí, con las filminas al costado. O sea, no está en pantalla Ah, completa. bueno, dale. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí están viendo la presentación. Sí, también se ve el puntero ahora. Bárbaro, ahí está. Como vos decías acá, justo en este punto se produce una fractura nueva. Es decir, cuando el círculo de Moore toca la envolvente de fracturación, se produce una fractura nueva. Y esa fractura nueva, ¿a qué ángulo se produce digamos, qué relación tiene con el sigma 1 en la naturaleza? Básicamente decíamos que este es el valor de 2θ, acá está marcado como 2θi, y en la naturaleza sería un 2θ, perdón, este es el 2θ, y en la naturaleza es un ángulo θ, o sea, la mitad de ese valor, con respecto a sigma 1. Y esa sería una fractura nueva, se produciría una fractura nueva. Perdón, un segundito. Rocky, fuera, para atrás, va, anda para atrás. Bueno, ahora, ¿qué va a suceder cuando tengamos esta otra situación? Acá el círculo es más chiquito, o sea que tiene un esfuerzo diferencial más chico. Y el esfuerzo medio también es más chico porque el centro del círculo está casi cerca del cero. Así que el esfuerzo medio también es más chico. Ahora, ¿qué va a pasar en esta situación? ¿Se produce una fractura nueva o no pasa nada? ¿Qué dicen? ¿Me están escuchando? Porque no sé si... Puede ser que no pase nada. A ver, lo que sucede No. acá, ¿qué es lo que está tocando ahí? Sí, o sea, pero yo como que capaz se ve como que puede estar un poquito más adentro del círculo. Bueno, ahí lo que está tocando es la situación esta, lo que sucede es que está tocando el punto T, que es el punto de fracturación tensional. ¿Y ahí qué sucede? Se fractura. Se fractura, perfecto. Y acá, lo que sí, fíjense que hay una diferencia, porque cuando toca acá, se producen estas fallas que son las fracturas de cizalla, ¿no? O sea, hay movimiento que es paralelo al plano y está aproximadamente a unos 35 grados con respecto a sigma 1. Y estas eran las fracturas de cizalla. Ahora, cuando toca acá, cuando toca el T, el punto de fracturación tensional, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Ahí se produce una fractura, pero ¿qué tipo de fractura? Una fractura de tipo tensional. Exacto, una fractura de tipo tensional. Ahora fíjate que como ahí donde tengo el puntero, ese es el plano sobre el cual se produce la fractura. Y ese plano, ¿qué ángulo tiene con respecto a sigma 1? 0. Cero. Cero. Entonces es un plano que es paralelo a sigma 1 y básicamente decíamos que las fracturas tensionales no tienen movimiento paralelo al plano, sino que el movimiento era perpendicular, o sea, era un movimiento de apertura. O sea que básicamente lo que está, digamos, correspondería a este de aquí, ¿está bien? A esa fracturita que está acá con líneas de rayas, ¿no?
Así que el círculo que tiene el esfuerzo diferencial más grande produce fracturas de cizalla, que son estas, las SH. El círculo que tiene el esfuerzo diferencial más chico se mete acá adentro y toca el punto de fracturación tensional y produce este tipo de fracturas que está como EXT, ¿está bien? Fracturas tensionales. Ahora, lo que nos falta es, bueno, ¿qué sucede en este caso? Vemos que acá el esfuerzo diferencial es un esfuerzo diferencial intermedio entre los otros dos, y básicamente lo que hace es estar tocando, o sea, en estos dos ejemplos no estábamos considerando las fracturas preexistentes, ¿está bien? Ahora, si consideramos las fracturas preexistentes, ¿qué va a suceder en este caso? Es decir, estamos con un esfuerzo diferencial que llega a tocar la recta de deslizamiento o envolvente de deslizamiento, pero todavía no toca la envolvente de fracturación. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué les parece? ¿Se va a producir una fractura nueva? ¿Se va a movilizar una fractura preexistente o no va a pasar nada? ¿Qué dicen? Se va a movilizar por una fractura preexistente, ¿no? Claro, exacto. Ahora, una aclaración, que esa fractura tiene que existir, ¿está bien? Porque cuando decíamos que toca a la envolvente de fracturación, se produce una fractura en el punto, en el plano donde le dictamina esta relación, ¿no? O sea que acá se produce un plano a 35 grados de sigma 1. Ahora, fíjate que acá se va a producir ese deslizamiento solo si la fractura existe, si ya es preexistente. Lo que vemos en este caso es que este 2θr de reactivación tiene que ser entonces una fractura que esté a un ángulo un poquitito más grande con sigma 1. O sea que si existiera una fractura que tuviera esta orientación que estoy marcando con el puntero, en ese punto se reactivaría, exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a la envolvente de fracturación? Que la envolvente de fracturación, además, está indicando un campo que no puede ser superado. Decíamos que cuando se llega a la recta de fracturación, se fractura toda la roca y disminuye los esfuerzos diferenciales. Entonces, vos no podías superar este campo de estabilidad de la envolvente que está dado por la envolvente de fracturación. Sin embargo, la envolvente de fallas preexistentes sí la podés superar. El círculo de Moore, el esfuerzo diferencial puede crecer superando esa envolvente. Es cierto, una vez que llega acá, cuando toque ahí y esa falla preexistente existe, valga la redundancia, entonces se va a mover un poquito, pero el círculo de Moore puede seguir creciendo. Ahora lo vamos a ver con otros ejemplos. A ver. Pero bueno, básicamente acá tenemos esas tres posibilidades. Las fracturas de cizalla, fracturas tensionales o movimiento sobre una falla preexistente. ¿Podrías repetir lo del ángulo θr, Mati? Sí. Igual ahora ahora va a haber más ejemplos de eso, ¿está bien? Acá la diferencia es, lo que sucede acá es cuál es la relación entre el círculo de Moore y las rectas en general, ¿está bien? Es que cuando la recta tenga un menor ángulo, entonces el círculo va a tocar a esa recta en un punto, y ese punto va a corresponder a un plano de mayor ángulo con respecto a sigma 1. Esa sería la definición, pero ahora lo veamos de una manera más práctica. Lo que sucede acá es que como esta recta de deslizamiento, lo que habíamos dicho, tiene una pendiente menor que la recta o envolvente de fracturación, al ser su pendiente menor, el punto en el cual toca
decíamos que los puntos de este círculo corresponden a planos en la naturaleza, entonces vemos que cuando la recta tiene menor pendiente, va a tocar al círculo en un punto más alto, y ese punto más alto se corresponde a un plano que tiene mayor ángulo con respecto a sigma 1. Bueno, reactivación de fallas preexistentes, tenemos que seguir. Dice, sucederá cuando el esfuerzo diferencial necesario para producir deslizamiento en la falla preexistente es menor al necesario para formar una falla nueva en la roca intacta. Ahí está. De nuevo, tenemos la recta de fallas preexistentes, la recta de fracturas nuevas, y lo que está diciendo acá, que cuando el esfuerzo diferencial, que está en azul, no llega a tocar la recta de fracturación, de todos modos se va a producir una fractura nueva. Perdón, se va a producir deslizamiento en una falla preexistente, incluso antes de tocar la envolvente de fracturación. Ahora entonces veámoslo como lo que vamos a intentar ver es como si nosotros estuviéramos en una situación con un esfuerzo medio fijo. Fíjense que acá tenemos tres círculos, el azul, el rojo y el negro. Y los tres tienen, esos tres círculos coinciden en su punto medio, es decir, el centro de los tres círculos está exactamente en la misma posición. Eso quiere decir que nosotros estamos manteniendo el esfuerzo medio constante. ¿Qué es lo que estamos aumentando? Díganmelo ahora. ¿Qué aumento con respecto al círculo azul, rojo y negro? El esfuerzo diferencial. El esfuerzo diferencial va creciendo. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, pareció lo que veíamos antes. ¿Qué sucede en el caso del círculo azul? Ahí toqué la recta de fracturas preexistentes. ¿Qué sucede ahí? Hay una reactivación de esa falla preexistente. Y acá fíjense que como las dos rectas tienen la misma pendiente, acá es a 35 grados también. O sea que si existe una falla preexistente que esté a 35 grados con respecto al sigma 1, entonces se va a producir deslizamiento sobre esa falla. ¿Qué va a pasar en el círculo rojo? Eso es lo importante. O sea que acá en este punto, en este círculo azul, se van a reactivar las fallas que estén a 35 grados con respecto a sigma 1. Ahora lo importante es esto. ¿Qué va a suceder cuando yo estoy con el círculo rojo? Ahí vemos que todavía, ¿qué les parece? Cuando estoy en el círculo rojo, ¿se produce una fractura nueva? Esa sería la pregunta. ¿Ahí se produce una fractura nueva? No. Ahí está. No, todavía no, porque para eso va a suceder en el círculo negro. Ahora, ¿qué fallas se reactivan cuando estoy con el círculo rojo? ¿Solo la que está a 35 grados de sigma 1? No. Se puede reactivar todo un rango de fracturas preexistentes, que está marcado acá por todos los planos que estén en este valor en gris del ángulo 2θ. O sea que si este es 35 grados aproximadamente, esto es un poquito mayor a 90, y esto no se póngale 20 si quieren. Entonces, si estamos en esta situación en el círculo rojo, se van a reactivar todos los planos que estén aproximadamente entre 10 grados y 45 grados de sigma 1. O sea que antes solo los que estaban a 35, y ahora existe todo un rango de fallas que, si existen, se pueden reactivar. Ahora veámoslo acá eso. Vamos a verlo acá. Acá tenemos varias cuestiones. Por un lado tenemos la envolvente de fracturación que está en rojo, que es la que veíamos siempre para fracturas nuevas. Y después acá tenemos varias rectas de fracturas preexistentes. Ahora vemos una cuestión. Lo que está cambiando en las... Bueno, primero veámoslo para veámoslo
comparemos estas dos, la roja con la negra que dice 0,85. Ese 0,85 es el coeficiente de fricción. Lo que vemos es que si tenemos rectas de reactivación, llamémoslas así, las rectas de reactivación o envolvente de reactivación con un coeficiente de fricción más chico, lo que va a suceder es que va a ir disminuyendo la pendiente de estas envolventes de reactivación. Ahora comparemos la que está en rojo, la de fracturas nuevas, con la de reactivación de 0,85, que son las dos más parecidas. Vemos que acá de nuevo lo que cambia es que la de fracturas nuevas tiene cierta cohesión, la de fallas preexistentes tiene 0, una adherencia que es 0, y sí una pendiente que es un poquito más baja que la de fracturación. Ahora, si estamos en la situación de este círculo de Moore, vamos a hacerlo así, a ver. Voy a usar este circulito de acá. Ahí está. Opa. Ahí voy de nuevo. Ahí está. Estaba acá. Bueno. Ahora vemos una cosa. Voy a marcar este. Vamos a comparar el rojo con el verde, ¿está bien? Y yo acá estoy en este círculo de Moore, que es el azul. Esa es mi situación de los esfuerzos. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Ahí qué va a suceder? Si yo estoy en esta situación, hago crecer el círculo de Moore, hago crecer los esfuerzos diferenciales. ¿Ahí va a suceder algo? Todavía no, porque no toqué ninguna de las dos rectas. Ahora sigo aumentando el esfuerzo diferencial. Ahí, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué les parece? Ahí toqué la envolvente de reactivación. ¿Qué va a suceder ahí? Se va a reactivar, Se va a deslizar sobre la misma falla, ¿Sobre qué falla? sobre la misma fractura. Sobre la fractura. ¿Y cuál fractura? Mirá, justo ahí. Y acá está marcada como A. Entonces, si la fractura A existe, se va a reactivar. ¿Está bien? Está justo, digamos, acá está indicada a unos 35 grados con respecto a sigma 1. Es la que corresponde. Es la que le corresponde. Y entonces puede suceder que ese esfuerzo diferencial siga creciendo. Vamos a seguir haciéndolo crecer. Hasta que estoy ahí está. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el círculo de Moore toque la envolvente roja? Ahí se va a producir, si todavía no existía, se va a producir una falla a 35 grados con sigma 1. Y además se van a reactivar todas las fallas que tengan este rango que está en gris. O sea que se reactivaría. Si existe una falla A, se va a reactivar. Si existe una falla B, que está a unos 45 grados con respecto a sigma 1, ¿qué les parece? Está justo ahí, ¿está bien? O sea que la falla, cuando estoy en esta situación, se puede producir una fractura nueva que tenga la orientación de A, y además se puede producir una reactivación de una falla que tenga la orientación de B, si es que existe. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. Es la gran diferencia entre la recta de fracturación y la de reactivación. Es que la recta de reactivación puede ser superada por el círculo de Moore por un lado, y por el otro permite que se reactive todo un rango de estructuras o de fallas con respecto a sigma 1. Serían las dos cuestiones más importantes. Y lo que dice acá dice factores principales para reactivación de fallas. Uno de los factores, dice, es el ángulo de inclinación de la falla preexistente y su orientación con respecto al nuevo sigma 1. ¿Ya? Nosotros tenemos que ver qué fallas preexistentes existen, cuál es su orientación con respecto a sigma 1,
y vamos a ver bajo qué condiciones se pueden reactivar. Eso es algo bastante directo. Otros factores principales, como que ese ángulo de inclinación de fallas preexistentes, entonces son anisotropías o elementos que tienen que existir en la roca. Ahora, yo diría que los puntos 2 y 3, que es el valor de adherencia y la resistencia friccional en el plano de falla, lo que están modificando o lo que van a controlar es la pendiente de reactivación, es decir, la pendiente y la posición de la falla de reactivación. De tal manera que para un mu de 0,85 está acá en esta posición, para un mu de 0,6 vemos que va disminuyendo la pendiente esa recta, y bueno, aún más para 0,4. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Cuando el mu es más chico, para unas mismas condiciones de los esfuerzos, ¿se reactivan más o menos fallas preexistentes? ¿Qué les parece? Más fallos. Más fallas. De tal manera que incluso cuando se llega a un mu muy bajo de 0,2, se llegan a reactivar fallas que sería, digamos, en este punto corresponde a la falla E, que está casi a 90 grados con respecto a sigma 1. Es una brutalidad, o sea, esto en la naturaleza se daría muy poco. Una falla que está casi en el plano, casi en uno de los planos principales de los esfuerzos. O sea, eso es una brutalidad. Tendría que ser realmente digamos, una situación en la cual casi no existe fricción en ese plano, ¿no? Pero bueno, para un mu de 0,6, por ejemplo, que es algo un poquito más común, podría ser más común, estos son 56 grados, claro. B está a unos 48 grados con respecto a sigma 1 y C está a 56 grados con respecto a sigma 1. Entonces, eso es lo que vemos, es que para que se reactive un juego de fallas, primero la falla tiene que existir. Y ese es el punto 1, el ángulo de inclinación de esa falla preexistente con respecto a sigma 1. Tiene que existir, entonces eso, lo que va a controlar si una falla preexistente se desliza o no se desliza, se reactiva o no, tiene que ver con el ángulo con respecto al sigma 1 que está actuando. Y los otros dos puntos, el 2 y el 3, que es el valor de adherencia de la roca y la resistencia friccional en el plano de falla, lo que van a modificar es la pendiente de la recta de la envolvente de reactivación. Y después otro factor, que es el que queríamos ver hoy, que es el factor de sobrepresión de fluidos. Eso es lo que queremos ver hoy. Ahora vamos a explicar sobre qué modifica, qué es lo que está modificando la sobrepresión de fluido. Y ya se los digo, la sobrepresión de fluidos lo que modifica es el esfuerzo medio y el esfuerzo diferencial. Entonces tenemos, con eso como que completamos todo el sistema, ¿no? Tenemos que va a depender, digamos, de qué va a depender la reactivación de una falla, va a depender del ángulo de la falla con respecto al sigma 1, la preexistente, la pendiente de la recta, y por último, lo que hace el factor de sobrepresión de fluidos es mover los esfuerzos, mover el círculo de Mohs, de tal manera que pueda llegar a tocar esa recta de fracturación, o la de fallas preexistentes. Bueno, entonces, lo que veíamos anteriormente era, en el ejemplito que vimos hace un par de filminas atrás, lo que hacíamos era hacíamos crecer el esfuerzo diferencial. Entonces decíamos, hacíamos crecer el esfuerzo diferencial hasta que se tocaban alguna de esas dos rectas. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un esfuerzo diferencial determinado y altos esfuerzos medios? Que es la pregunta también, fíjate, creo que era Josefina que me había preguntado qué era el esfuerzo medio, el esfuerzo diferencial, y ahora lo estamos aplicando eso. Fíjate, este círculo azul tiene un alto esfuerzo medio, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el centro del círculo está corrido hacia la derecha. Ahora, ¿qué va a suceder en este caso? Ya ahora aprendimos que pueden suceder tres cosas. Nada, se desliza una fractura preexistente o se produce una fractura nueva. ¿Qué va a pasar con el círculo azul? Nada. No pasa nada. Ahora, fíjate que
En este caso yo dejo el esfuerzo diferencial fijo y disminuyo el esfuerzo medio. Esto es más fácil para mí. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Ahí qué sucede? Justo en ese punto, nada tampoco. Nada. ¿Y ahí qué va a pasar? Hay una reactivación de una falla preexistente que tenga ese Que ángulo tenga respecto este al ángulo, ¿no? sigma Entonces, a ver, hagámoslo. Voy a anotar acá. Ahí está. Entonces, lo que se va a producir es acá, ¿no? Tiene que ser un plano, se va a reactivar un plano preexistente, si existe, con respecto, digamos, que tenga ese valor, aunque tenga un valor determinado con respecto a sigma 1. Si este es el centro del círculo, más o menos, este es el centro del círculo, trazo una recta, mido el 2θ, este es el ángulo 2θ, y en la naturaleza, si este es el sigma 1, voy a tener, este es el ángulo 2θ, voy a tener a un ángulo θ una posible falla preexistente que se va a deslizar. Eso es lo que va a suceder. Ahora, si esta falla no existe, entonces no va a pasar nada. Pero juguemos como si se hubiera falla, como que es una roca con un montón de fallas preexistentes, bueno, se van a fracturar, se van a deslizar todas esas fallas. Ahora, ¿qué sucede? Yo sigo, fíjense lo que estoy haciendo es, sigo disminuyendo el esfuerzo medio, dejo fijo el esfuerzo diferencial. Ahí está. ¿Ahí qué sucede? Ahí, Hay ¿qué sucede? una reactivación de un rango de fallas y también, no, ahí, solo eso. Dale, ahí. Bueno, ahí. Ah, y ahí se crea una nueva fractura en ese ángulo respecto al sigma 1. Perfecto. Entonces, justo cuando toque ahí, se va a producir una fractura a 35 grados con respecto a sigma 1 y se va a reactivar todo este espectro de fallas preexistentes que está en gris. Ahora, la pregunta es, ¿en la naturaleza existe algún fenómeno que produzca un movimiento del esfuerzo diferencial hacia la izquierda? Sí, existe. O sea, lo que yo hice acá, de muy feliz con mi cursor, simplemente agarro el círculo, lo muevo hacia la izquierda, existe un proceso que produce eso en la naturaleza. O sea que si existe un proceso que permite ese movimiento hacia la izquierda, existe un proceso en la naturaleza que fractura a las rocas. Y eso se llama sobrepresión de fluidos. Entendamos primero entonces qué es la sobrepresión de fluidos. A ver. Ahí. Profe, una pregunta. Sí. Lo que fuiste cambiando fue el esfuerzo medio, ¿no? No el diferencial. En el caso anterior es solo el medio. Exactamente, ese es el truquito, que en ese caso el esfuerzo diferencial se mantenía igual y yo voy moviendo el círculo. Cuando no cambio el diámetro, el esfuerzo diferencial es el diámetro. Así que si no cambio el diámetro, no está cambiando la diferencia entre sigma 1 y sigma 3. Bueno, ¿qué es la sobrepresión de fluidos? Lo que tenemos que diferenciar, hay una cuestión que ya sabían ustedes diferenciar, que era el valor de la presión litostática, ¿no? Decíamos que el valor de la presión litostática correspondía al peso de la columna de roca. Vamos a hacer un dibujito acá. Paso de mambo por acá. Ahí está. Entonces, si acá tengo el arbolito,
decíamos que si estábamos a cierta profundidad, la presión litostática en este punto va a depender del peso de la columna de roca. ¿Está bien? Entonces, lo que va a depender es de la densidad de este cuerpo de roca, porque lo que hacíamos era dividir el volumen por el plano sobre el cual era aplicado, y básicamente ahí dependía de la densidad, que es 2,5 o 2 y pico, ¿no? Esa es la presión litostática. Y cuando hacíamos un grafiquito de presión litostática, donde estos eran los megapascales, y esta era la profundidad, veíamos que la presión litostática, bueno, iba aumentando linealmente, ¿no? Aumentaba linealmente con respecto a la profundidad, el valor en megapascales. Ahora, ¿qué sucede con la presión de líquidos en este punto? Porque yo puedo hacer un zoom en ese punto y básicamente lo que tengo, ahora acá, si yo hago un zoom de eso, lo voy a agrandar. Voy a tener un montón de granos, ¿no? Voy a tener granos en contacto entre sí. Ahí está. Entonces, lo que decíamos es que la presión litostática se va comunicando a través de los granos, ¿no? En algunos puntos el contacto entre granos no es perfectamente vertical y por lo tanto había una componente horizontal, pero básicamente casi todo en la vertical, que es, digamos, esos granos soportando todo el peso de la columna de roca. Ahora, ¿qué sucede con estos espacios que están acá? ¿Qué es esto que marco acá? Lo estoy marcando en negro, pensé que iba a ser en azul. Ahora voy a buscar un marcador. Nunca conseguí un verde. Eso ¿qué es lo que estoy dibujando en verde? Son los espacios entre los granos. ¿Qué son esos espacios entre los granos? ¿Mm? Son intersticios que pueden tener fluidos. Exacto, son los poros de la roca, ¿no? Entonces, si esta es una arenisca muy porosa, van a tener, como vos decías, van a tener fluidos, y lo que sucede es que, o sea, por debajo de cierta profundidad en la litósfera hay agua. Lo que no está cubierto por roca, todos los intersticios, no existen los intersticios vacíos. Así que exactamente como decías vos, están rellenos de agua. Ahora, ¿qué sucede? Digamos, ¿cómo va a ser la presión adentro de esos intersticios? ¿A qué va a ser igual? Esta es la presión litostática, o sea, el contacto entre granos va a ser igual a la presión litostática. Ahora, ¿qué valor va a tener la presión o los esfuerzos adentro del líquido? ¿Qué te parece? Que vamos a llamar presión de fluidos. Este va a depender de la columna, del peso de la columna de roca, digamos, básicamente de la densidad de la roca. ¿Y qué valor va a tener la presión en el líquido, digamos, en el líquido poral? ¿Qué les parece? ¿Va a ser igual a la presión litostática? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿De qué depende? ¿Qué les parece? ¿Mm? ¿No se dan una idea? Básicamente, si hay vasos comunicantes, es decir, si este poro está comunicado con la superficie de la litósfera
a partir de toda una serie de poros, la presión adentro de los poros va a ser igual a la presión hidrostática. Y la presión hidrostática, la presión hidrostática va a depender del peso de la columna de agua. O sea, con una densidad de aproximadamente 1 o 1,1, pónganle, porque es agua salina, en realidad lo que se conoce como agua de formación. Entonces, esa presión hidrostática claramente va a ser la mitad o un poquito menos que la presión litostática. Esta es la presión hidrostática. Ahora, ¿qué sucede? Decíamos que para que se cumpla esta condición de la presión hidrostática, que es mucho menor que la presión litostática, tiene que haber como una suerte de vasos comunicantes, es decir, que exista una libre circulación, si se quiere, entre la superficie y este punto en profundidad. Ahora, ¿qué sucede si de repente, o no de repente, sino que en algún momento, en el soterramiento de esta columna, o acá encontré el stick elástico. ¿Qué sucede si no existe esta circulación, sino que hay un banco pelítico, por ejemplo, lo que se conoce como un banco sello, que no permite la circulación de fluido hacia la superficie? ¿Qué va a suceder ahí? Porque hay una cuestión, que a medida que las rocas se van sedimentando, estos paquetes se van profundizando. ¿Está bien? O sea que un paquete determinado va a ir soterrándose con profundidad. Y el soterramiento lo que trae es algo que se llama compactación. Entonces, veamos qué sucede con esa compactación y qué sucede con los líquidos durante la compactación. Ahí está. Acá volvimos. Si se fijan, la columna de la derecha dice presión hidrostática, ¿está bien? Y entonces estamos en un banco de areniscas que está en el techo y en la base tiene más areniscas. O sea, también una situación donde toda la secuencia es muy porosa, y lo que sucede es que a medida que nosotros, que esta secuencia, perdón, no nosotros, sino a medida que esta secuencia se va soterrando por la propia dinámica de las secuencias sedimentarias, de la depositación en una cuenca, esa secuencia se va compactando. Entonces vemos que si la secuencia tiene una potencia o un espesor determinado, a medida que se va soterrando, va disminuyendo el espesor de esa secuencia. ¿Y cómo disminuye? No es que la roca desaparece. Se puede producir esa disminución en el espesor a partir de un reacomodamiento de los granos, es decir, que el empaquetamiento de los granos en profundidad, el empaquetamiento se hace cada vez más compacto, y eso es, ese ordenamiento entre granos es cada vez más compacto, lo que produce es una disminución en la porosidad. ¿Está bien? Entonces, a medida que disminuye la porosidad, lo que vemos es que el agua puede escapar hacia la superficie. Ahora, precisamente, si nosotros medimos en esta secuencia que es porosa, a medida que se va compactando, se permite la expulsión de líquido hacia la superficie o el movimiento libre de líquidos en la vertical, lo que vemos es que si medimos la presión litostática, por ejemplo, acá dice a una profundidad de 5 metros, vamos a tener una presión, no sé por qué está en profundidad, pero bueno, no importa. Fíjense que a una determinada profundidad voy a tener una presión determinada litostática. Esta es la presión de overburden. O sea, la presión litostática overburden es la presión de lo que está
lo que está cubriendo esta secuencia. Básicamente esto es un sinónimo de presión litostática. Voy a tener una presión litostática de 5000, una presión de fluidos o de poros de 2,3. Estoy en una situación a mayor profundidad, mayor empaquetamiento. Entonces, como estoy a mayor profundidad, acá dupliqué la presión litostática a 10.000. Y la presión de poros, debido a que se produjo ese escape de fluidos, básicamente depende de la columna de líquido por encima de estos granos, es mucho menor, es casi la mitad. Y bueno, a una mayor profundidad aumenta la presión litostática y la presión de granos, la presión hidrostática, perdón, la presión de poros o presión hidrostática se mantiene aproximadamente un poquito menos de la mitad que la presión litostática. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la sobrepresión, que es la columna de la izquierda? En este caso, lo que vemos es que hay una capa sello o confinante por debajo y por encima del banco de areniscas. Entonces, en este caso, a medida que digamos que la secuencia es soterrada y está cada vez a mayor profundidad, los bancos de pelitas, por ejemplo, que son el banco sello, que no deja escapar los fluidos. Entonces vemos dos cosas. Primero, que al no dejar escapar los fluidos, la compactación disminuye. Fíjense que acá, cuando estábamos sin el banco confinante, vemos que el banco va disminuyendo su espesor dramáticamente con la profundidad. Acá el espesor de ese banco no puede disminuir y además no deja escapar los fluidos. Entonces, a ver, acá tengo un ejemplo. Fíjense, esta es una esponjita de cocina, ¿no? Entonces, básicamente, para no hacer un enchastre, yo no lo mojé, pero en una situación normal, si digamos, este es el techo, lo que está en verde es el techo del estrato y esta parte de acá es la base del estrato, a medida que yo voy disminuyendo la corteza, ese es el efecto que vemos, que este banco de areniscas, cuando estoy en superficie, tiene un espesor determinado. A medida que voy a profundidad, va a tener un peso, este banco de areniscas va a tener un peso de la columna de rocas que va a hacer que se acomoden los granos y vaya disminuyendo su espesor. Ahora, ¿qué sucede si existen líquidos acá adentro? A ver, díganme, ¿qué les parece? ¿Qué va a suceder si hay líquidos adentro de esa esponja? O lo que yo me estoy imaginando que es una secuencia de areniscas. ¿Qué me Se dicen? van a mover áreas Van a de ir menor escapando. presión. Sí. Exacto. Básicamente lo que hacen es ir hacia menores profundidades, si se quiere. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo ese mismo banco de areniscas, pero está confinado? O sea que este plástico lo que está haciendo es, no permite, este plástico, digamos, representaría como un sello de pelitas en la base y en el techo, ¿no? Entonces veamos que cuando estamos a cierta profundidad, el de arriba no está confinado, y el banco de abajo sí está confinado por unas pelitas. Fíjense, yo ejerzo la misma presión. ¿Qué sucede? El de arriba se compacta, y el de abajo, ¿qué le sucede? ¿Ven que no se permite? Tiene como una sobrepresión. Existe una sobrepresión, o sea, que la burbuja que se está formando ahí, eso es, fíjense, acá por ejemplo, la presión de aire ahí adentro, bueno, es la atmosférica, pero a medida que yo aprieto, ¿se nota ahí que está aumentando la presión del aire? O sea, lo que está aumentando ahí es la presión del líquido, en este caso el aire, que está en los poros de esta secuencia rosa, digamos. Acá se ve muy bien, ¿ven? Entonces, esa es la presión, eso es lo que se conoce como sobrepresión de fluido. ¿Está bien? Acá, a medida que la roca se va soterrando, los fluidos se van escapando y, digamos, la presión de los fluidos en ese punto va a ser igual a la columna de agua. Ahora, en este punto, ¿a qué es igual la presión? Eso es lo importante. ¿A qué va a ser parecida la presión de los líquidos intersticiales? ¿Qué les parece?
A la presión litostática. Va a ser muy parecido a la presión litostática. ¿Está bien? A ver, esto a mí lo que me divierte... Ahí está. Ahora sí. Ahora lo rompimos y ya no. Bueno. Y entonces básicamente eso es lo que vemos en este grafiquito de acá. Si te fijas a la izquierda, para el caso donde hay un sello, tenemos 15.000 de presión litostática, 12.300 de presión de fluidos. Que esta entonces, cuando la presión de fluidos, esa sería la definición de la presión de fluidos, de la sobrepresión de fluidos. La sobrepresión de fluidos se define como la presión de fluidos que es mayor, en un punto es mayor a la que le correspondería por el peso de la columna de agua. Entonces cuando yo estoy haciendo un pozo de hidrocarburos, entonces una de las cosas que se registra es la presión litostática y la presión de fluidos a medida que uno desciende en ese pozo. Cuando vos detectás una presión anómala que es mayor a la que le corresponde por el peso de la columna de agua, eso es lo que llamás sobrepresión de fluidos. Entonces, a ver qué dice acá. Dice, sobrepresión de fluidos. Durante el sepultamiento y la compactación, las areniscas pierden fluido intersticial que escapa hacia la superficie en forma continua. Esa es la situación hidrostática. El fenómeno de sobrepresión se produce cuando el sepultamiento es tan rápido y la permeabilidad es tan pobre que el fluido intersticial no puede filtrarse. En ese caso sustenta el líquido atrapado, empieza a sustentar la carga litostática. Y por lo tanto es cada vez mayor. La presión de fluidos se hace cada vez mayor a la que le corresponde. ¿Y esto cómo se traduce? Digamos, entonces si hacemos un gráfico, tendríamos tres rectas. La recta de la presión litostática, la recta en rosa, ¿no?, que está acá cubierta en rosa, para la presión hidrostática, y la que está en amarillo, que es la sobrepresión de fluidos. Ahora, ¿cómo afecta la sobrepresión al régimen de esfuerzos? Eso es lo que nos interesaba a nosotros, es cómo afecta esa sobrepresión de fluidos al círculo de Mohr. Y para eso tenemos que definir algo que se conoce como esfuerzo efectivo en la roca, que es igual al esfuerzo total menos la presión de fluidos sobrepresionados. O sea, cuando yo estoy en la presión, cuando yo estoy en la situación de presión, cuando yo estoy en una situación normal, sin sobrepresión de fluidos, el contacto entre granos está soportado, el contacto entre granos está soportando toda la columna litostática. Ahora, cuando hay sobrepresión de fluidos, lo que decíamos es que parte de esa carga la están absorbiendo los líquidos. Parte de esa carga la están absorbiendo los líquidos. ¿Y cómo la absorben? Básicamente es, acá está. Acá vemos los vectores que corresponden al contacto entre granos, que son vectores positivos, si se quiere, está bien. Son un campo de esfuerzo positivo, y lo que hace la sobrepresión de fluidos es contrarrestar esos esfuerzos. Es básicamente un esfuerzo negativo. Y eso es lo que se conoce entonces. El esfuerzo efectivo definitivo sobre la roca va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de fluidos sobrepresionados. A ver, hagamos otro calculito entonces. Esto es pregunta de final de cabeza también. Entonces, si estamos en algún punto en la corteza, decíamos que cuando tenemos presión hidrostática, digamos, cuando no hay sobrepresión de fluidos, decíamos que íbamos a tener a cierta profundidad un sigma 1 que iba a estar vertical, un sigma 3 más chiquitito en la horizontal. Y eso es lo que nosotros llamamos como esfuerzos totales, ¿no? Este es el sigma 1 total, el sigma 3 total. Y
Acá tenemos en los poros, bueno, la presión hidrostática. Ahora, ¿qué sucede si empieza a actuar una sobrepresión de fluidos? Y decíamos que la sobrepresión de fluidos básicamente tiene una componente que se opone a la presión litostática, ¿no? O sea que va a ser negativa con respecto a estos esfuerzos. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué les parece? Si yo tengo una presión hidrostática, básicamente va a tener componentes en todos los sentidos. Entonces lo que va a suceder es que va a existir una componente de la presión, de la sobrepresión de fluidos, perdón, va a existir una componente de la sobrepresión de fluidos que va a ser vertical, ¿está bien? Entonces lo que decimos es que cuando existe sobrepresión de fluidos, va a haber algo que se conoce como esfuerzo efectivo. Entonces, el esfuerzo sigma 1 efectivo va a ser igual al esfuerzo sigma 1 total menos la sobrepresión de fluidos. Ahora, para el sigma 3 efectivo va a ser igual al sigma 3 total menos ¿qué? ¿Qué les parece? Menos la sobrepresión de fluido, pero en la horizontal. Perfecto. Pero en la horizontal. Acá pongo vertical y acá horizontal. Pero ¿cómo es el valor? ¿Qué te parece? ¿No es constante en todas las direcciones? Va a ser constante, o sea que estos dos van a ser iguales. O sea que a los dos yo le estoy restando el mismo valor. Entonces, ¿qué va a suceder con el esfuerzo diferencial? ¿Qué les parece? La Se va a diferencia mantener Se constante. mantiene. se mantiene constante. ¿Qué es lo que se va a modificar? Lo que se va a El esfuerzo medio. Exactamente, el esfuerzo medio es lo que se va a modificar. Ahí estamos. Acá tenemos el esfuerzo efectivo, que está en asterisco, va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de fluidos. Y básicamente lo que vemos es esto. Si estos son los esfuerzos totales, yo a sigma 1, dice sigma 1 menos presión de fluidos. Lo traje hasta acá. Sigma 1 menos presión de fluidos. Y sigma 3, el esfuerzo total de sigma 3 es igual a sigma 3 menos la presión de fluidos. Se vino hasta acá. O sea, lo que se produce, ahí entonces acá podemos reconocer dos situaciones. Dice, lo que está en rojo es el estado de los esfuerzos totales. Le apliqué sobrepresión de fluidos, tengo un nuevo estado. Básicamente lo que hizo el círculo fue moverse hacia la izquierda sin modificar su esfuerzo diferencial. Lo único que se modificó sí fue el esfuerzo medio. No es que apareció, otra cosa, no es que aparece mágicamente de esta situación de la roja al azul. No es mágico, o sea, no es inmediato. La sobrepresión de fluidos va creciendo lentamente a medida que se produce el soterramiento y el círculo se va moviendo hacia la izquierda también. Bueno, y en este caso, ¿qué les parece? Dice fracturamiento tensional, ¿qué se va a producir ahí? ¿Qué tipo de fractura se va a producir ahí? Una fractura tensional con movimiento Una fractura perpendicular al sigma 1, al plano del sigma 1. perfecto. Se va a producir una fractura exactamente como vos la definiste. Acá tenemos, por ejemplo, estos son experimentos en los cuales a la izquierda tenemos una arenisca con un empaquetamiento. Lo que está en celeste son los poros, y la misma arenisca a la derecha, la misma escala todo, pero después de que se le aplicó sobrepresión de fluidos. Fíjate todas estas fracturas tensionales, básicamente se dislocan todos los granos, pero no se llegan a conectar con una fractura, digamos, con una fractura de cizalla. Se producen las fracturas tensionales. Y una cuestión importante es que entonces
dependiendo del valor del esfuerzo medio original, perdón, dependiendo del valor del esfuerzo diferencial original, voy a tener o fracturas tensionales. Fíjate una cosa acá. Dice acá que estos eran los esfuerzos totales, o acá dice aplicados, pero bueno, es lo que nosotros definimos como esfuerzos totales. Se aplica sobre presión de fluidos, estos son los esfuerzos efectivos. Ahora lo que vemos es que si digamos, el esfuerzo diferencial original era chiquitito, el círculo es chiquitito, entonces no es tan cabezón y se puede meter acá adentro en la envolvente de Griffith. Ahora, ¿qué pasa si el esfuerzo aplicado o el esfuerzo total ya tenía un esfuerzo diferencial muy grande? Cuando se mueve hacia la izquierda, ¿qué se produce en este caso? Una fractura de cizalla. Una fractura de cizalla. Entonces vemos que las condiciones originales del esfuerzo diferencial, como no se modifican, en principio esas condiciones originales son las que establecen si ante un esfuerzo, ante una sobrepresión de fluidos, se van a producir fracturas de cizalla o fracturas tensionales. Ahora yo les adelanto algo, que esto que estamos viendo, básicamente, ¿saben cómo se conoce esto en la industria de los hidrocarburos, esto de acá? ¿Tienen idea? Tengo un empaquetamiento de granos, aplico sobrepresión de fluidos y fracturo la roca. ¿Saben cómo se llama eso? Fracking. Fracking. Exactamente, es el fracking. Entonces, el fracking no es que los tipos hacen, o las minas hacen un agujero y tiran una bomba atómica a 2 kilómetros de profundidad para que la roca se fracture. Básicamente el fracking lo que hace es producir explosiones de líquido, son unos cañones de líquido que aumentan la sobrepresión y producen la fractura. Esto es el fracking. Ahora yo les pregunto una cuestión. Si yo produzco un fracking, que básicamente lo que yo quiero hacer es producir vías de comunicación para extraer hidrocarburos, ¿a mí qué me convendría? ¿Que se produzcan fracturas tensionales o de cizalla? Supongo que tensionales. Exactamente, porque las tensionales son las fracturas tensionales, en esos casos las paredes se separan, ¿está bien? Entonces ahí sí es donde se crean las vías de comunicación. Entonces veamos cómo existe en la naturaleza algún fenómeno que pueda producir. O sea, lo que sería interesante es ver si existe alguna condición, algún proceso por el cual yo estoy con un esfuerzo diferencial grande, ¿está bien? Estoy en esta situación y en vez de llegar a estos esfuerzos efectivos, llego a estos. Estaría bueno eso, ¿no les parece? Arrancar acá con un esfuerzo diferencial grande y terminar acá con un esfuerzo diferencial chico y un esfuerzo medio chico. Las dos cosas quiero hacer. Y a ver, lo que sucede eso, para que suceda eso, en la naturaleza, perdón, paso acá. Perdón, este grafiquito. Vamos de nuevo, va de nuevo, toma 2. Entonces yo quiero llegar desde este esfuerzo medio y este esfuerzo diferencial a una condición en la cual estoy con esfuerzos medios más chicos y esfuerzos diferenciales más chicos también. Bueno, este es básicamente lo que veíamos antes, ¿no? La presión hidrostática, la presión de fluidos o fluidos sobrepresionados y la litostática. Y decíamos que esa situación en la cual aumentaba dramáticamente la sobrepresión de fluidos es cuando existía un sello. Pero de nuevo, yo quiero insistir, digamos, ¿cómo podemos hacer para, en la cuentita que estábamos haciendo anteriormente, todo esto lo habían visto todos, que lo que sucedía acá es que, como yo le estaba restando el mismo término a los dos, el esfuerzo medio se mantenía, perdón, el esfuerzo diferencial se mantenía constante. Ahora, ¿cómo puedo hacer
para disminuir el esfuerzo diferencial. ¿Qué les parece? Si este es el círculo de Moore, y yo lo que quiero es que se achique, ¿qué les parece? ¿Qué puedo hacer para que disminuya el esfuerzo diferencial con estas ecuaciones? Ahí lo ideal sería que yo al sigma 1 le pueda restar un valor que sea más grande que el de sigma 3. Básicamente eso, ¿cuándo sucede? Cuando ya no estoy en una situación de líquidos estancos, ya sea una situación hidrostática o hidrostática sobrepresionada, sino que además existe una dirección en la migración de esos fluidos. Entonces, cuando esos fluidos están migrando en la vertical, básicamente existe un movimiento de los fluidos hacia la superficie. Lo que vemos es que, además de esta componente de sobrepresión hidrostática que apunta en todos los sentidos, tiene el mismo valor en todos los sentidos, voy a tener una fuerza adicional que se conoce como fuerza de seepage o fuerza de flotabilidad también, y tiene sentido, que es que cuando existen líquidos que se están desplazando hacia la superficie, ese desplazamiento a la superficie va a producir una fuerza adicional que se opone a la litostática en la vertical. Entonces, ese valor es una fuerza que se conoce como de flotabilidad o fuerza de seepage, que se la resto solo en la vertical, porque tiene una componente en la vertical, entonces se la voy a restar solo a sigma 1. Como es un valor que se lo resto solo a sigma 1, lo que vamos a ver es que los esfuerzos totales van a ir disminuyendo. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente, desde que yo paso de este círculo rojo, ahí está, voy a anotar. ¿Qué sucedió acá? Básicamente que yo le resté para pasar del círculo rojo a este círculo negro. Fíjense, acá en el círculo rojo el sigma 3 valía 200 y el sigma 1 valía 400 megapascales. Ahora, para pasar esta segunda situación, ¿cuánto le resté a los esfuerzos totales en la horizontal? ¿Cuál es el nuevo valor de sigma 3? ¿Lo leen ahí, que es de 100? 100. ¿Y cuál es el nuevo valor del sigma 1? 200. 200. O sea que a sigma 1 se le restaron 200 megapascales y al sigma 3, 100. Esa diferencia, a sigma 1 le resté 100 megapascales adicionales, básicamente por esas fuerzas de seepage o de líquidos que se mueven ascendientemente, ¿no? Ahora hay otra cosa que básicamente, ¿qué es lo que representa esto de acá? ¿Qué les parece? Bueno, ahí lo que sucede ahí, volvamos a la hojita esta. A ver si lo puedo hacer acá para usar estas mismas fórmulas. Sí, ahí está. Entonces, básicamente decíamos que teníamos un valor de los esfuerzos totales, ¿no? Sigma 1, sigma 3, sigma 3. Básicamente este es el vertical, ¿no? Este es el sigma vertical y este es el horizontal. Ahora, cuando existe una sobrepresión de fluidos con fuerzas de seepage, decíamos que le íbamos restando al valor de sigma 3 y de sigma 1, le íbamos restando el valor hidrostático, ¿está bien? De sobrepresión hidrostático, este de acá. Ahora, cuando existen fuerzas de seepage, a sigma 1
le restaba un valor adicional. Ahora lo que sucede es que este valor, si esta fuerza de seepage es muy grande, ¿qué puede suceder? Que lo que yo le reste al sigma vertical sea tanto que, ¿cómo queda la situación ahora? Fíjense, ¿se ve ahí cómo queda la situación nueva? ¿Quién es más grande en este caso? ¿El sigma vertical o el sigma horizontal? El El sigma horizontal. 3. El sigma 3 se vuelve más grande, el sigma horizontal se vuelve más grande que el vertical. Entonces, una vez que sucede eso, este es el sigma 3 y este es el sigma 1. Ahora, si se producen fracturas tensionales, ¿con qué orientación se van a producir? En el plano de sigma 1. En el plano de sigma 1. O sea que voy a tener fracturas tensionales que van a ser paralelas a sigma 1, perpendiculares a sigma 3, o sea que voy a tener básicamente fracturas que se abran en la horizontal. Es el único fenómeno que podría producir algo así, ¿no? Tengo todo el peso de la columna, de la columna litostática, pero las fuerzas de seepage son tan grandes que permiten una separación horizontal en los planos de estratigrafía. Y básicamente eso es lo que se ve en varias situaciones en la naturaleza y se los conoce como bifes de calcita. Entonces, lo que vemos es que los esfuerzos efectivos disminuyen de tal manera que los esfuerzos efectivos básicamente se produce una disminución del sigma 1 de tal manera que los esfuerzos diferenciales son cada vez más chicos. El círculo de Moore es cada vez menos cabezón y logra meterse hasta tocar la envolvente de Griffith y producir fracturas tensionales. Y no solo eso, sino que además existe una inversión del sigma 1, que en este caso se vuelve horizontal, y el sigma 3 vertical, de tal manera que produce algo muy curioso en la naturaleza, que se conocen como bifes de calcita, o churrascos de calcita, básicamente, que son paralelos a la estratificación. Esa sería, digamos, lo sorprendente y uno lo encuentra en la naturaleza. Esto es, por ejemplo, esto es para estos bifes de calcita, en general se los encuentra en roca madre, y hay un investigador que se llama Peter Kobol, que lo que propone él es que estos bifes de calcita, él dice, se encuentran en general en rocas madre de los hidrocarburos, y entonces él asocia estas fuerzas de seepage no solo a líquidos, digamos, a agua formacional, sino que él dice que en algún momento cuando se produce el craqueo de hidrocarburo en la roca madre, ese hidrocarburo asciende en la vertical y produce estos bifes de calcita. O sea que las fuerzas de seepage verticales que están actuando para que se produzcan estos bifes de calcita son básicamente el producto de la maduración de hidrocarburo y la migración de hidrocarburos dentro de la roca madre. Bueno, eso es muy común encontrarlos. O sea, eso es lo que llama la atención. Son grietas tensionales paralelas a la estratificación. Bueno, y entonces lo que decíamos es que a eso... Perdón, me perdí un poquito. Ahí está. Que esto es lo que nosotros llamamos hidrofracturación. O sea, básicamente la hidrofracturación consiste en pasar de un estado de los esfuerzos determinado a una disminución en el esfuerzo medio, y si nosotros producimos además, tenemos la posibilidad de producir una presión de fluidos que sea direccionada, es decir, esos cañones que están produciendo el fracking, básicamente le damos una dirección, podemos disminuir, o sea, podemos partir. El fracking puede partir podemos lograr que parta de un esfuerzo diferencial determinado y vaya disminuyendo, ¿no? Para lograr eso,
necesitamos que la presión del líquido sea orientada. Si tiene una orientación, en esa orientación los esfuerzos totales van a disminuir en mayor proporción y puedo lograr entonces fracturas tensionales en la dirección que yo quiero. Eso es básicamente el fracking. Inyección de fluidos para forzar la fracturación. Y eso, claro, y después eso lo tenemos que diferenciar del hydrosharing, ahora lo vamos a diferenciar, que es en el caso de sismos que se producen por la inyección de fluidos. Es otro proceso, digamos, que se da en la energía geotermal, y en la energía geotermal lo que se hace básicamente es inyectar a una profundidad determinada. Lo que se hace es, en lugares donde hay alto gradiente geotérmico, se inyectan volúmenes de agua fría, digamos, a un par de kilómetros de profundidad, ahí se calienta y por otro conducto se toma el agua caliente, ¿no? Ese agua caliente básicamente se usa para mover unas turbinas, generar electricidad, en el proceso se enfría, se la vuelve a inyectar. Y entonces, lo que sí vemos que durante el fracking se inyectan cantidades relativamente más chicas de agua a mucha presión. Y lo que sí, el tema con la energía térmica es que se mueven grandes volúmenes de fluidos. Y vamos a ver que el efecto es diferente. Ahora lo vamos a ver. Vamos a diferenciar lo que es el fracking del hydrosharing que se produce en la energía termal. Entonces, lo que vemos ahí, digamos, durante el proceso de energía geotermal, se pueden producir dos posibilidades. Básicamente, que el líquido que yo estoy inyectando a cierta profundidad tome contacto con una falla preexistente, y ahí sí voy a aumentar la sobrepresión de fluidos y producir un corrimiento de los esfuerzos hacia el origen, una disminución de los esfuerzos medios que produzcan no una fractura nueva. Acá el tema es que si yo en la energía hidrotermal inyecto líquidos en una falla preexistente, lo que va a suceder es que esta falla preexistente se va a reactivar y producir sismos. ¿Está bien? O sea, en el hydrosharing yo no estoy produciendo fracturas nuevas. Lo que hago es produzco la reactivación de fallas preexistentes. Y después lo que vemos acá, otra posibilidad, en este caso hay un contacto entre el líquido y la falla. También puede ser que yo esté jugando a movilizar grandes volúmenes de líquido por encima de una falla preexistente. Entonces, en este caso no hay contacto entre el líquido y la falla, pero sí lo que existe es que yo estoy cambiando el peso que está por encima de esa falla, porque inyecto líquidos, lo saco, inyecto líquidos, lo saco. Entonces lo que estoy cambiando son los esfuerzos que existen en la vertical. Entonces, cuando aumento el esfuerzo, el círculo se va a mover hacia la izquierda y podría producir una reactivación de esta falla preexistente. Esa sería la gran diferencia entonces entre hydrosharing y el fracking, ¿no? El fracking produce fracturas nuevas a partir de la sobrepresión de fluidos. Y el hydrosharing lo que produce es la reactivación de fallas preexistentes a partir de la sobrepresión de fluidos o de cambios en la carga vertical a partir de la movilización de grandes volúmenes de líquido. Y bueno, ese es uno de los efectos del fracking, digamos, negativos con respecto a la actividad humana. Por un lado es inyectar líquido, que no es agua pura lo que se inyecta, sino que es agua con ciertos lubricantes para facilitar el ingreso y la fracturación. Entonces, una de las contras del fracking sería que ese agua, además, claro, al producir ese movimiento vertical,
lo que puedes hacer, producir, es la contaminación de las napas superficiales con agua salada o con agua con hidrocarburos, ¿no? Son hidrocarburos que inicialmente están en un sector profundo. Entonces, un efecto sería esa contaminación. Y otro efecto negativo, bueno, son los microsismos. Acá vemos que dice, bueno, acá está marcado un pozo de inyección. Acá donde hay pozos de inyección, bueno, existen un montón de microsismos asociados con ese fracking. Y bueno, lo que se hace con Vaca Muerta es se monitorean esos sismos cuando se hace un pozo, cuando se produce básicamente cuando se está haciendo ese desarrollo, digamos, se está produciendo el fracking, ¿no? Para extraer los hidrocarburos, al mismo tiempo en que se produce la inyección humana, antrópica de esa sobrepresión, los tipos también miden los microsismos. Es algo normal. Y bueno, lo que sí en general son microsismos que estarían asociados solo al momento en que se produce la inyección y son controlados, son muy chiquititos, que en general entonces no es que vos estás en una cabaña arriba de Vaca Muerta y vas a sentir un sismo muy fuerte. Pero sí, son microsismos, y en el caso de la energía geotermal, fíjense que hay un video que está cargado en el campus ya. Ahí sí, la energía geotermal es más jodida con respecto a los sismos, porque puede producir sismos de gran magnitud y pueden producir destrucción de edificaciones directamente. Hay un caso que, no me acuerdo si ocurrió en Dinamarca, creo, que está cargado en el campus, y básicamente tuvieron que abandonar la energía geotermal porque había como una destrucción creciente. Los tipos estaban felices y tranquilos y de pronto empezaron a tener sismos de magnitud suficiente para causar destrucción. Profe, Sí. una pregunta. ¿El líquido, tanto en el fracking como en la energía, bueno, en la energía geotérmica no digo, en el fracking, se extrae o se deja en profundidad? Una vez que se termina, por ejemplo, de hacer la extracción. Sí, el fracking produce como un aumento, digamos, vos al inyectar el líquido vas a producir un aumento porque también vos haces el pozo y no hay, en el lugar donde vos estás produciendo la extracción, digamos, todo el espacio está ocupado o por agua o por roca. Entonces, cuando vos inyectes el fluido sobrepresionado, vas a producir un aumento de volumen. Entonces, después de la explosión, ese líquido vuelve a salir, básicamente. Si esa es tu pregunta, vos inyectás líquido, producís la fracturación y después ese líquido vuelve a salir. Y sale junto con los hidrocarburos. Claro, sale junto con los hidrocarburos y bueno, el tema es que los hidrocarburos vos después los podés... Una cuestión, es que por eso es que no solo se inyecta agua, se inyecta agua con digamos, con un componente lubricante, digamos, para que el líquido ingrese mejor en los poros, tiene un componente lubricante y además ese agua está embebida o tiene granos sueltos de silicona, o sea, son arenas eólicas muy particulares que se inyectan junto con el líquido. Porque la idea es que el líquido ingresa, fractura la roca, sale el líquido, por esos granitos de arena que vos metiste con el líquido, lo que hacen es evitar que los poros se vuelvan a cerrar. O sea que el agua de fracking tiene lubricantes o aditivos, más ustedes lo habrán escuchado mencionar, porque es una arena que se importa con ciertas características, no sé de qué lugar la importaban, y bueno, se empezaron a hacer estudios para encontrar esas mismas areniscas en ambientes eólicos, básicamente, en la Argentina. No me acuerdo en qué había quedado, pero bueno, encontraron un yacimiento de arenas, tiene que ser arenas sueltas, como si fueran dunas, que vos las extraes, las tamizás, y encontrás el tamaño de grano con la esfericidad y todas las propiedades que vos estás buscando para el fracking.
Perdón, Entonces, Matías. sí, sí, sí. A mí no me termina de quedar claro, digamos, por qué el fracking no te podría también reactivar fallas preexistentes. Ah, sí, sí existen, sí. Lo que sucede es que el fracking vos estás buscando microfracturación a nivel de los granos, ¿está bien? Ahora, Ok, una falla preexistente es como un plano de discontinuidad más grande que va a cortar todo tu reservorio. Y en el caso de que vos inyectes presión de fluidos en esa falla, supongo que la podrías reactivar. Pero me parece que las escalas son diferentes con respecto a la bien, energía bien, bien. geotermal. La energía geotermal, las presas también, fíjense que pueden producir sismicidad. Y ahí entonces imagínate el volumen de agua que genera una presa comparado con lo que podría ser el fracking, ¿no? Claro, sí, bien, perfecto. Gracias. Y entonces acá lo que se ve, bueno, como a partir del fracking, esto es un gráfico de sismos acumulados en el sector cratónico de Estados Unidos, o sea, lejos de cualquier margen activo de placas, y entonces siempre hay sismos residuales en esos sectores, y acá a partir de que aumenta el fracking, bueno, la medición de microsismos se dispara, ¿no? Vamos a ver eso. Bueno, y para cerrar, vamos a usar vamos a pasar un videito de Almendinger. A ver si lo tengo acá. ¿Qué dice? Perdón. A ustedes no lo están viendo igual. Igual son tonterías. Yo me emociono por una dorsal centroceánica. ¿Qué va a hacer? Claro. Comparto. Ahí están viendo el videito. Sí, 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 sí. sí. Bueno, este tipo, Almendinger, lo van a escuchar mencionar porque es un geólogo estructuralista que desarrolla software y también videos de este tipo, así que, y trabajó mucho en Argentina también, así que bueno, durante su trabajo o en las etapas posteriores de estudio, después cuando empiecen a trabajar, se reciban, van a escuchar hablar de él. Y acá básicamente el tipo desarrolló algo que se llama el More Plotter. Así que pueden ir a esa página de Almendinger, bajarse ese More, el More Plotter, y ahí está, bueno, si quieren jugar un poquito pueden poner diferentes valores de sigma 1, de sigma 3, diferentes valores para la envolvente de fracturación y de reactivación de fallas y jugar un poquito. Ahí está. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos, básicamente es el círculo de Moore, con los esfuerzos normales en la X, los esfuerzos de cizalla en la vertical, y acá tenemos representados tres círculos de Moore. Nosotros siempre trabajábamos en dos dimensiones con el sigma 1, sigma 3, pero básicamente acá están representados tres planos. Este valor de acá es el de sigma 3, este es el valor de sigma 2 y este es el valor de sigma 1. Así que el círculo grande es el plano que yo estoy viendo, y en el círculo grande estoy viendo el plano que, claro, contiene a sigma 1 y a sigma 3. En este circulito más chico de la izquierda es el que contiene a sigma 3 y a sigma 2, y el chiquitito de la derecha es el que contiene a sigma 2 y a sigma 1. Pero bueno, hasta ahora siempre estuvimos trabajando con el grande, que trabaja con sigma 3, sigma 1. Este es el círculo de Moore. Entonces, digamos, prestemos la atención al grande. Acá está la curva de reactivación, la recta de reactivación, la envolvente de fracturación, la envolvente para fracturas de cizalla y para fracturas tensionales en el campo de Griffith. Y acá lo que dice, bueno, está incrementando la presión de fluidos.
Y después otro dato que tiene él son estos puntitos de diferentes colores. Y esos puntitos lo que hacen, están representando planos preexistentes, o sea, planos que existen en la roca. Y acá están ploteados en esta estereográfica a la derecha. Tenemos todos esos elementos acá. Entonces vemos que la pendiente de fracturación, de reactivación y de fracturación, eso está fijo, ¿está bien? Eso se queda fijo. Lo que yo voy modificando es el campo de esfuerzos efectivos. A medida que aumento la sobrepresión de fluido, ahí dice, bueno, se incrementa la presión de fluido. Ahí no pasa nada, o sea, hasta acá no pasó nada, ¿está bien? Ahí dice hydrosharing. El hydrosharing es la reactivación de fallas preexistentes. De todas las fallas preexistentes, no. De estas de acá. Estas que están en amarillos y colores naranja. Ahí está. Ahí pasaron a rojo. Se ve acá a la derecha, todas estas fallas se están reactivando, las que pasan a color rojo. Ahí lo movemos un poquito. Ahí están en amarillo. Fíjense, acá a la derecha están en amarillo. A medida que el círculo de Moore está tocando a las... Ahí está. Es lo que habíamos aprendido antes. Todo este rango de fallas preexistentes se reactiva. Entonces acá quedan en rojo. Y ese es el hydrosharing. Hasta que... Ahí está. El hidrofracking. Y lo que sucede con el hidrofracking es que ya ahí queda el sistema. No puede seguir avanzando. Se generan fallas nuevas y eso en la naturaleza disminuiría el esfuerzo diferencial. Y bueno, y en este caso vemos que como el esfuerzo diferencial era bastante grande y no hubo fuerzas de seepage, bueno, se están produciendo fracturas de cizalla o fallas, ¿no? Si el esfuerzo diferencial sea un poquito más chico, entonces ahí se producirían fallas tensionales. Bueno, espero haber grabado esto, ¿no? ¿Lo grabé? Sí, está grabando. Ah, buenísimo. Bueno, ¿tienen consultas sobre esto? A mí me quedó una duda sobre la fuerza de flotabilidad que habías contado un poco. Sí. Que, cuando me imagino, o sea, pienso que si el fluido está ascendiendo, la presión de fluidos como que estaría disminuyendo. O sea, no entiendo por qué se superponen las dos. O sea, la presión de fluido sigue con la misma dimensión, digamos, y también se suma una fuerza de flotabilidad si el fluido se estaría ascendiendo. Sí, la trampita es que o sea, hay una diferencia entre cómo está explicado y lo que sucede en la naturaleza. Como que yo cuando lo expliqué, diferencio bien entre lo que es una fuerza hidrostática sobrepresionada, la llamé yo, ¿no? Y entonces digo, bueno, hay una fuerza hidrostática sobrepresionada. Entonces, esa fuerza hidrostática sobrepresionada apuntaría igual en todas las direcciones, ¿no? Pero en la naturaleza nunca se da así perfectamente. Siempre hay una flotabilidad que está dado en la vertical. Y es básicamente porque hay un valor que tiene que ver con la columna de roca flotando, ¿está bien? En ese líquido. Y esa flotabilidad siempre va a ser vertical. Ahora, el caso particular de estas fuerzas de seepage, que son extremadamente grandes en la naturaleza, se da porque se produce la maduración de la roca madre, entonces es como líquido nuevo, ¿se entiende? Ahí antes tenías bitumen, algo que es un sólido o una cosa muy viscosa, pero cuando se produce el craqueo de esa materia orgánica, bueno, se vuelve más oleoso, disminuye su densidad básicamente y empieza a flotar. Y de ahí saldrían esas fuerzas de seepage que llegan a generar los bifes de calcita, por ejemplo, fracturan la roca en ese plano horizontal. Es como, lo que vos me decís, bueno, disminuiría, en principio no disminuye porque es como un líquido nuevo que se está generando, y ahí cuando se genera, ahí produce la fuerza de seepage. Y es verdad que si esa fuerza de seepage va a durar un tiempo, ¿no? Después, a medida que eso puede ascender, ahí se produce la fracturación. Y una vez que asciende, bueno, irá disminuyendo eso. O sea,
Está bien lo que vos decís, sí, disminuyes. Se produce esa fuerza de seepage, lo que dice Cobol es que, como para generar esos bifes de calcita en Vaca Muerta, por ejemplo, o en Río Mayer, en la cuenca austral, es en un momento determinado, cuando se produce el craqueo de hidrocarburos, y después disminuye, sí. Ok, perfecto. Ahí me queda más claro. Bueno, les cuento. El viernes que viene voy a grabar la clase. Les voy a mandar la clase pregrabada de deformación para el viernes. Y nos reunimos de nuevo el miércoles. Entonces, para este viernes, la voy a subir mañana, la clase del viernes, digamos, que es de deformación, así ustedes pueden verla cuando quieran. Y el miércoles que viene vamos a ver indicadores cinemáticos. Es parecido a cómo fue esta dupla. El viernes pasado vieron fracturación y fallas, y en el ejemplo de hoy lo repasamos un poquito y vemos como la aplicación de eso. Y con deformación es lo mismo. La teórica de este viernes, que la voy a subir a YouTube ya pregrabada, tiene que ver con los conceptos de deformación. Y el miércoles vemos indicadores cinemáticos que lo que hacen es trabajar con esos conceptos, ¿no? Para aplicarlo, digamos. ¿Y qué más? Entonces, directamente nos veríamos el miércoles que viene a las 12. La posibilidad que les dejo es, si no sé cómo están todos, o sea, supongo que los que están conectados ahora están un poquito más al día. La otra posibilidad es hacer la teórica de cinemáticos el 30, para darles tiempo a ponerse más al día, ¿se entiende? Como dejarles un día libre para, no sé si eso les... ¿Qué dicen? ¿Quieren que hagamos una encuesta entre los que están acá? A ver, dice... porque ya la tengo acá. Pregunta sin título, dice 12 horas, 13 horas o 13 horas no me queda otra. Hagamos así. 12 horas es que la próxima clase es el miércoles. No, la pregrabada ya la subo mañana, pero la próxima clase en vivo puede ser o el miércoles que viene o el viernes de la semana que viene. Para así les dejamos como un changüí, mayor espacio para que se pongan al día. Entonces lo que contesten 12 horas es para el miércoles que viene y 13 horas es para mayor changüí. ¿Está bien? Ahí. Así no tengo que cambiar la pregunta. No estoy peleando. Me lo están haciendo a propósito, ¿no? Bueno, seguimos el miércoles entonces, ahí está. Nos vemos el miércoles, gente. Ya subí en el campus, ya tiene los 2 PDF. Y en YouTube, bueno, vayan directamente que ahora subo este y en el transcurso de mañana subo el de formación. Nos vemos, hasta luego. Bueno, Mati, Perfecto. dale, muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta el profe. miércoles. Chau, chau. Gracias.